Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente, donde vamos a explorar la mente de asesinos, conspiraciones y mucho más. Y para eso tenemos a una invitada. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fepo? ¿Qué onda? Pues yo súper bien, ¿Sí? agradecida por la invitación. No, hombre, estoy bien contento. Creo que va a salir algo súper chido. Antes de que comencemos, por favor, como ya es costumbre en los podcasts, ¿le puedes decir a la gente a qué te dedicas, cuáles son tus redes sociales y plataformas en las que pueden seguir tu contenido y más? Vale, pues yo tengo un podcast de asesinos seriales, específicamente de asesinos seriales mexicanos, pero también hablo de asesinos seriales latinoamericanos. Igual me gusta más hablar sobre la cultura mexicana criminal, que tiene digamos que le falta mucha exploración en la cuestión del podcast y me parece muy atractivo. Y bueno, me dedico a la creación de contenidos. En redes sociales estoy como Perfil Criminal Podcast y mi nombre es Tania Mino en todas las redes sociales. Tania Mino. Perfecto. De todos modos, ya lo saben, en la descripción donde estén escuchando o viendo este video van a estar todas las redes sociales. Y por eso me emociona mucho, ¿eh? Me emociona mucho porque es de la creación de contenido, estos temas son bien difíciles. Bien difíciles. O sea, puedo sacar así como que contenido de 3 horas para el podcast paranormal y criminalmente me cuesta el triple de trabajo y saco una tercera parte del contenido. Porque totalmente. A diferencia del otro que hay como la interpretación y me puedo ir por aquí y por allá, aquí son datos. Así, datos duros, investigación potente y cosas fuertes. Entonces eso es súper interesante. ¿Hace cuánto tiempo comenzaste? Hace 3 años. Empecé justito antes de que empezara la pandemia, a principios del 2020, más o menos. Pero fue antes de la pandemia, o sea, tú ya lo tenías en mente que querías hacer. Sí, de hecho empezó por un proyecto de universidad. Yo me gradué en la transición de la pandemia y me acuerdo que el maestro nos pidió hacer un programa de radio o un podcast y a mí se me ocurrió hacer un podcast. Yo estudié criminología. Estudié criminología 2 años y después me mudé a comunicación. Entonces combiné mis dos pasiones. Dije, voy a hacer un podcast de crímenes y específicamente de asesinos seriales mexicanos porque me agrada mucho el tema en la cuestión de investigación. Y digamos que abracé mis dos pasiones y salió Perfil Criminal. Genial, genial. Yo, fíjate, estaba una historia que he querido contar desde hace muchísimo tiempo. Voy a pecar. Voy a cambiar nombres y voy a cambiar nacionalidades. Porque es una historia que la persona que vivió la experiencia me lo contó personalmente. Okay. Yo ya no tengo contacto con esa persona, se perdió con el tiempo. Pero en un momento, cuando me cuenta todo esto, dudé de la veracidad de lo que estaba diciendo. Y entonces hice investigación y descubrí que de lo que estaba hablando era totalmente cierto. Tiene que ver con Latinoamérica y con una serie de crímenes espantosos. Pero al ratito te lo voy a contar. Ya estaba preparándome para. No, al ratito. ¿De qué vamos a platicar? Bueno, aprovechando que estás aquí en mi estado, vamos a hablar de un caso de una familia sonorense. Okay. Es una secta, pero se catalogó como asesina serial. Ajá. Básicamente es un pueblo que está aquí en Sonora, se llama Nacozari. ¿Nacozari? Vamos a empezar con algo ahí medio interesante la historia. Era diciembre, hacía frío, ¿va? Entonces era una familia muy humilde, demasiado humilde. Era una familia con un sistema matriarcal, muy interiorizado. Eran hijos, la suegra, las nueras y el esposo y el papá de la matriarca de la familia, vaya. Entonces ella rendía culto a la Santa Muerte y ella decía que hablaba con la Santa Muerte y para salir de su pobreza supuestamente la muerte le habló y le pidió un sacrificio. Entonces un 6 de diciembre a la señora se le ocurrió invitar a su amiga a la casa, que se llamaba Clotilde, y pues Nacozari en esos años aún todavía digamos que hay pobreza, vaya. Entonces le dice, oye, el Clotilde le dice, se llama Silvia, la matriarca se llama Silvia. Silvia le dice a Clotilde, oye, mira, ahí hay 20 pesos tirados, 20 pesos que ella tiró para que se descuidara. Ajá. Entonces cuando Clotilde dice, ay, sí, 20 pesos, y se agacha,
Silvia agarra un hacha y le da 3 hachazos en el cuello y la decapita. No manches. Te lo juro. ¿Dentro de su casa hace esto? Sí, dentro de su casa. Entonces toman, dime. ¿Previamente había cometido algún crimen? No, era el primero. Ok. Ella dice que la muerte le pidió el sacrificio. Quiso obligar a su familia a que lo hiciera, pero digamos que no tenían las agallas. Entonces ella empezó con el culto. Después de que la decapitaron, tomaron su sangre y la echaron alrededor del altar. Tenían un altar muy, muy elaborado de la Santa Muerte. E hicieron todo el ritual. Echaron la sangre en el altar. Le pidieron a la Santa Muerte no que les diera dinero, sino que les dijeran dónde había dinero que podían robar. Entonces, para deshacerse del cuerpo, decapitado evidentemente, quisieron quemarlo, pero quemar un cuerpo no es fácil. No. Entonces intentaron quemarlo, el olor que empezó a desprender y todo fue muy llamativo, y es un pueblo pequeño. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? La familia, el papá de Silvia, el esposo de Silvia y una de sus hijas, cavaron un hoyo cerca de la casa, en una colinita que había por ahí, y ahí enterraron el cuerpo. A ver, era su papá, su esposo y su hija. Y sus hijos. Y sus hijos. Y sus nueras. Era una familia como de 8 todos estaban integrantes. de acuerdo en que iban a hacer el sacrificio, pero nadie tenía las agallas para hacerlo y ella dijo, ¿yo? Digamos que, bueno, los perfiles de los líderes satánicos, de los líderes, perdón, de sectarios, pues tienen una facilidad de manipular, ¿no? Entonces, cuando tú eres la matriarca de la familia, que digamos que eres la autoridad, sabemos que en la cultura mexicana las madres son muy importantes, son demasiado imponentes. Entonces, si tú, digamos, es una familia de escasos recursos, humilde, con mucha ignorancia, con mucha necesidad, y lo que diga la mamá es ley. ¡Guau! Entonces ella tuvo el poder de poder manipular, presionar y obligar a todos a que fueran partícipes de alguna forma. Ella fue la que hizo la decapitación, pero todos colaboraron en esconder el cuerpo. Y en hacer el ritual de la sangre y todo, ¿no? Sí. Qué fuerte. Entonces, pues la enterraron. El esposo de Cleotilde, como te comento, Nacosari es un pueblo pequeño, no hay mucha gente. Empezó a buscarla. Cuestión cultural de acá que dijeron, ya no la busques, se fue con un hombre. Entonces el esposo, pues la humillación, lo que pudiese haber sentido de que su esposa, porque era una mujer grande, se fue con un hombre, pues ya no le buscó, ya era más su ego de decir, ya de no ser humillado en el pueblo, claro. Entonces ya no la buscó y ya el crimen, digamos que quedó impune hasta ese momento. Y bueno, era, como te comento, era una familia muy pobre, entonces la iglesia les ayudaba económicamente. ¿Ah, sí? Sí, la iglesia les ayudaba económicamente, les daba despensas. La familia, todos los hombres de la familia, que eran 4 integrantes, trabajaban en la recolección de basura. Juntaban botes, reciclaje, basura, etc. Y se cree que las hijas y las mujeres de la familia trabajaban en la prostitución, porque cuando los hombres se iban a trabajar, otros hombres desconocidos entraban a la casa. Que esto lo estuvo investigando la policía porque pues la prostitución no es legal, pero no se pudo comprobar nada, hasta ese punto no. Y digamos que el cura de la iglesia le pedía a la familia que fuera devota de la iglesia, que fuera a la iglesia, te estamos apoyando, ven a la iglesia, porque ya había rumores de que estaban en la cuestión de la Santa Muerte, vaya. Ajá. Y no querían. Ellos querían conseguir dinero de una u otra manera, pero la iglesia no era una opción. Se beneficiaban de ella, pero ellos tenían otros pensamientos. Digamos que la Santa Muerte no respondió al sacrificio de Clotilde. No les dijo en dónde había dinero para poder robar. No. Entonces la familia le empezó a decir a Clotilde pues que era una mentirosa, que no. Y le dijo, no, es que estuvo mal. No necesitábamos una mujer, necesitábamos un niño. Ok. Entonces ahí se da, por esos lugares, que los niños anden en la carretera pidiendo dinero, vendiendo cosas. Se desaparecen mucho los niños en el sentido que se van de la casa y llegan tarde, andan ahí por todos lados, ¿no? Invitaron a un niño que se llamaba
Martín y le decían Tete. Me llega mucho la historia de Tete, porque es un niño que era sobrino de uno de los hijos de Silvia. Entonces lo invitaron a casa a platicar y lo empezaron a alcoholizar. La familia tenía el pensamiento de que si alcoholizaban al niño no iba a sentir dolor. Entonces cuando ya Tete estaba demasiado alcoholizado, lo empezaron a apuñalar en repetidas ocasiones. Ahora sí participaron otros miembros. La hija menor de Silvia. ¿Quieres saber cuántos años tenía? ¿Cuántos? 13. ¿Qué? Ella fue 13 años. Entonces, igual, hicieron el mismo ritual. Fue un ritual más preparado, evidentemente, donde tomaron la sangre, volvieron a esparcirla sobre el altar y al niño lo tiraron en un monte cerca, visiblemente. Y bueno, la familia empezó a buscar al niño. Los amigos del niño le dijeron que lo habían visto ahí por la carretera pidiendo dinero. Entonces, cerca de un municipio ahí de aledaño, ¿no? Un municipio vecino de Nacosari. Entonces la mamá no hizo mucho por buscarlo. Dijo, pues voy a ir a buscarlo yo. No avisó a las autoridades. Era algo que parecía normal, pues que el niño fuera a pedir dinero y que se desapareciera por un periodo de tiempo, ¿no? Pero no lo encontraron y ya la familia de Tete empezó a preocuparse, vaya. Y fue cuando hicieron la denuncia, pero no hubo nada que pudieran investigar. Y la familia era súper descuidada, o sea, no tenían el conocimiento como para ocultar un crimen. Estaba muy cerca de la casa el cuerpo, lo tiraron cerca de un arroyo. Entonces, y huellas por todos lados, rastros, lo habían visto ahí, acostumbraba a ir a esa casa. Digamos que si las autoridades se hubieran puesto las pilas, inmediatamente deducían quién era. Totalmente, o sea, es que eran muy torpes en su actuar, no tenían el conocimiento de cómo ocultar un cadáver o cómo cometer un asesinato. Y si ahí las autoridades hubieran hecho caso, no ocurre ese tipo de cosas en los pueblos, según, pues fueron como que, el niño se desapareció. Y entonces volvieron nuevamente a pedir a la Santa Muerte, pues, una remuneración económica. Ya te dimos el sacrificio que quieres de nosotros. Esperaron y no llegó. No pasó nada. Y hubo un tercero. ¿Otro niño. Pues fue igual, usaron el mismo modus operandi, alcoholizaron al niño. Era su manera de menguar el dolor, de que según ellos. Sí, según ellos era la manera en que el niño no iba a poder sentir dolor. Igual lo apuñalaron, pero para no ser tan descuidados ahora, digamos que fueron un poquito más previsorios y lo enterraron debajo de su casa. Y para que no desprendiera de la hija menor. Que además también había sido parte de este abandonamiento, sí, ¿no? De este niño. Ya fue ahí cuando las autoridades dijeron, algo está pasando. Y cuando desaparece un segundo niño, sí, claro. Ya había desaparecido Clotilde y 2 niños. Entonces conectaron que los niños solían frecuentar a la familia Meraz, era Silvia Meraz, toda la familia Meraz. Y empezaron a investigar, empezaron a hacer sus averiguaciones, encontraron el cuerpo de Tete. Después encontraron el cuerpo de Clotilde. Y ya no sabían que ellos habían sido los autores del crimen de Jesús. Ellos mismos lo confesaron. ¿Pero cómo fue? ¿Los detuvieron? Sí, a toda la familia. Y rápido soltaron la sopa, ¿no? Al principio se contradecían, hay entrevistas, digamos, no hay muchas porque es medios locales, pero al principio se contradecían. Que hacemos culto y satánico y todo eso que nos están acusando, eso no es cierto. Lo que tengo de bruja puede ser que lo que tengo de que no me baño, esa es una vil mentira y son mentiras. Oiga. ¿Quién le golpeó a usted? De los niños sí es cierto, en uno nomás le ayudé a ella. ¿De qué forma? ¿Qué es lo que hacían? Y además no. ¿Qué es lo que hacían? Platíquenos. ¿Cómo lo mataron? No, pues ahí ese sí porque lo llamaron y a ellos sí le ayudé yo. Pero ahí nomás, oiga, en el otro ya fue ella y la otra niña. ¿Por qué le ayudó? Por tontería, oiga, pues que no valen madre. ¿Por qué lo mató, señor? No, por
Cree uno en esas cosas, pero no. ¿Qué creía usted a la No, pues no. Era cosa que nos pusimos de acuerdo todas. ¿Pero para qué? No, pensaba cuando- no. Las nueras e hijas de Silvia decían que Silvia las tenía amenazadas, que no era tanto su devoción a la Santa Muerte, que Silvia les decía que si ellas no participaban en los sacrificios, ella las iba a matar a ellas. O sea, Silvia iba a matar a sus nueras o a sus hijas. Sí. Entonces, y uno de los hijos de Silvia en una de las entrevistas dice, yo no sé, a mí me quisieron culpar por haber cometido el crimen de TT, yo no lo hice, yo no sé qué onda, mi mamá era la que hablaba con la Santa Muerte y mis hermanas. Y Silvia dice, yo no soy bruja, yo no le hago devoción a la Santa Muerte, lo que tengo de bruja, y literalmente lo dice así, lo que tengo de bruja lo tengo de no bañarme. Hace 3 días, porque tenía 3 días detenida. Entonces, al final... Todo el mundo le echaba la culpa a todo el mundo ahí. Ajá, todo el mundo se echaba la culpa. Al final, yo creo que la presión y lo que sea fueron ahí esclareciéndose las cosas, y sí coincidieron en que Silvia era la matriarca que hablaba con la Santa Muerte y que inició literalmente una secta con su familia. ¿Sabes qué se me hace? Híjole, así como, pues es la realidad de las cosas. ¿En qué año pasó esto? En el 2007 aproximadamente. 2007. O 2011, no, 2011. O todavía peor. O sea, digo, en lugar de ponerse todo lo que vemos en las películas, que en realidad siempre difiere mucho de la realidad. No sé, ¿te imaginas algo así como de que empiezan a revisar las huellas dactilares porque hay rastros en los cuerpos, pruebas de ADN, sangre dentro de la casa, y empiezan ¿Así a fue? unir los puntos? Pero más que nada aquí era así de, pues ahí los tenemos encerrados hasta que hablen, ¿no? Sí. Más ya fácil. cuando confesaron lo del segundo niño, fue cuando tomaron evidencias, huellas de muestras de sangre del altar, de la casa, y fue cuando fueron descubriendo. Literalmente les tuvieron que decir que fueron ellos para que realmente pudieran averiguar que eran ellos. Yo tengo una pregunta, Tania, porque bueno, tú sabes que está la parte de que me encanta de los temas paranormales, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que, o sea, cómo llega una familia, en tu opinión, a lo mejor hasta lo sabes, a creer específicamente que a esta entidad, la Santa Muerte, hay que entregarle un sacrificio de sangre? O sea, siendo que, con todo respeto, que era una familia tan ignorante, en mi cabeza primero sabría, por películas, por series de televisión, que un crimen va a apuntar hacia la persona que lo comete. En este caso, pues yo y mi familia, ¿no? Mi familia y yo, perdón. Y difícilmente puedo acceder a la información de sacrificios de sangre para específicamente una entidad. ¿Por qué crees que se acercan hacia esto hasta el punto de construir una secta? En el caso de la familia Meraz, no siento que los integrantes de la familia creyeran 100% en la versión de Silvia. Creo que Silvia impuso su poder como madre, su control, su manipulación y amenazas, ¿no? Amedrentó a la familia totalmente. O sea, ella creía porque a lo mejor por ahí lo había escuchado, se empezó a meter en eso, le encantó y realmente creía. Es que no dejemos de lado, Fepo, que la devoción a la Santa Muerte no está tan alejada de la cultura mexicana. Tienes razón. Inclusive los católicos, te puedo decir, un 70%, y no estoy diciendo, ¿no? Un 70% de los creyentes a la Santa Muerte son católicos. Sí. No estoy diciendo que el 70% de los católicos, porque luego me vienen a criticar. No, de los creyentes de la Santa Muerte, aproximadamente un 70% son católicos. Es cierto. De hecho, es lo que yo le debatí a algunas personas, porque una persona que estuvo en el podcast decía que tiene la devoción a la Santa Muerte, pero que es católico. Y le digo, espérame. O sea, yo no sé en la devoción a la Santa Muerte si te permite tener creencia en otros dioses. Pero en la católica, es una incongruencia. Exacto, o sea, definitivamente no puedes. Entonces, o una cosa o la otra, ¿no? Y no es porque yo te lo esté diciendo, yo al final yo no creo en ninguna de las dos. O sea, sí, pero no estoy en una devoción, ni en un culto, ni nada. Ok. Así. Es que digamos que
la cultura mexicana como te digo, a mí me gusta mucho basar todas las investigaciones criminales en la cultura. Todo tiene que ver con la cultura de donde vives, que evidentemente son más factores, ¿no? Pero en particular con los crímenes mexicanos van cargados de simbolismo. Todo va cargado de simbolismo. En el sentido de la Santa Muerte, por más ignorante que seas, podemos ver a gente tatuada con la Santa Muerte. Sí. Que tal vez no sabe leer o no sabe escribir, pero lleva un tatuaje de la Santa Muerte, porque generación tras generación han escuchado que les hace favores. Uh-huh. Y a la gente humilde, en general, como ve una posibilidad prácticamente nula de salir de la pobreza por mérito propio, buscan fiarse o abrazarse de estas entidades que milagrosamente o mágicamente les van a resolver la vida, que sabemos que no pasa en el día a día. Pues inclusive venía platicando con una persona ahorita y les dije, el 15% de los mexicanos, de las personas que nacen pobres, solamente el 15% de los mexicanos puede salir de esa pobreza. Uh-huh. Entonces, en realidad tenemos nulas posibilidades o muy poquitas posibilidades de salir de la pobreza, y preferimos destinar nuestra fe a algo que nos dé esperanza. Apostarle a otra forma de salir de esa pobreza, ¿no? Sí. Fíjate que este es un punto súper interesante el que estás tocando, porque a veces cuesta trabajo comunicarlo sin que te tiren en cara ciertas ideas erróneas, pero que la gente abraza porque no quiere voltear a ver la realidad de lo que está pasando. El 15% es, vamos a decirlo de otra manera, el 85% de los pobres, no importa lo que hagan, van a seguir siendo pobres. Van a seguir siendo pobres. Entonces, por eso es que me parece que es tan importante el estudio del crimen y el aspecto social, la cultura, la psique, etcétera, porque al final no es que el criminal sea el único culpable del evento. Es la sociedad a su alrededor, lo que se ha construido, los que empujan a las personas a ciertas cosas, porque no saben leer, no saben escribir, pero seguro tienen televisión y seguro ven La Rosa de Guadalupe y seguro están viendo creencias absurdas en las que simplemente le pido a una entidad algo y me entrega, y ni siquiera sé cómo se pide, ni de dónde viene, ni cómo es, simplemente lo hago porque tengo la desesperación de comer. Es que ¿para qué se reproducen? Porque ni siquiera la educación de ir a comprar un condón. Esa es la verdad. Entonces están sumergidos en eso. Y si por alguna extraña razón tú le pides algo a una entidad y casualidades de la vida pasa algo que te hace creer que fue eso, esa señal que tú necesitabas o eso que tú necesitabas, tu devoción se va al cielo. Y el fanatismo y todo. Está fin cañón. Sí. Ay, qué gacho. Te voy a contar algo ahora, ¿sí? Va. Me interesa mucho tu opinión. Okay. En un momento, cuando yo estaba, después de estudiar cinematografía, me dediqué un tiempo a cosas del cine, de publicidad. A mí siempre me ha gustado el tema de los videoclips. Me encantan. Siento que es una parte donde puedes realmente explotar tu creatividad, y no en la publicidad, porque en la publicidad te dicen exactamente qué es lo que tienes que hacer y ya, aunque es una locura, una cosa así. Por ejemplo, una vez, por lo mejor no voy a decir la marca, pero de un refresco que no es el que ustedes están pensando, sino otro, por ahí, como esas submarcas de sabores raros, hice un comercial. Y es más, en aquel entonces ni siquiera lo puse en mi demo reel, porque es que yo no hice nada. Solo me contrataron para decir, sí señor, hagan esto, sí señor, así, y ya. Pero me gustaba mucho hacer videoclips. Entonces una persona me dice, oye, ¿quieres viajar a este país en Latinoamérica? Y yo dije, sí, o sea, como por. Y me dijeron, pues mira, hay unos raperos, eso sí lo puedo decir, como rap reggaetón más o menos, que pues están pegando muy fuerte y quieren hacer un videoclip, y entonces van a hacer un videoclip en la playa, bla, 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 bla. Y o sea, ellos piensan que es mejor contratar una producción de México que directamente en su país. Y yo dije, ok, entonces pues
te mandamos a ti y a otras personas, ¿no? Y digamos que el staff, pues todo era de allá. O sea, yo iba como a dirigir el videoclip junto con otra persona extrañamente de ese lugar. Y así éramos como el talento creativo. Ok. Y yo dije, pues qué chido. Y aparte me van a pagar. Y ahí nos vamos. Entonces llegamos a este lugar. Y la verdad es que en lugar de contratar, que también pasa mucho, en lugar de contratar modelos profesionales para su video en la playa, en ese lugar, en esa zona, hay muchísima prostitución. Viajan norteamericanos especialmente a esas playas porque hay muchísima prostitución. Y a ellos se les hizo más fácil contratar a estas personas, a estas chicas. Y pues también hay muchísima drogadicción. Y me refiero al medio, no al lugar en el que estábamos. Ah, ok. Al medio. Primer día. Empezamos, que no sé qué, trabajo digamos en papel, el desarrollo que ya estaba como bastante planchado, platicarlo, conocer a los artistas. Primer día de llamado, pues no llegaron. Las chicas contratadas. No. En general. Los artistas no llegaron. Ah, ok. Estaban con las chicas contratadas en unos departamentos, agarraron la fiesta la noche anterior y yo fui a tocar a las 6 de la mañana, así, y me abrió uno. Ya te iba a decir dónde eran. Y y ya, o sea, pues no salieron. Al segundo día, sí fueron. Estaban pues crudísimos, algunos seguían tomando, etcétera, etcétera, etcétera. Y se empezó a volver un caos. Pero en el Inter había una persona de la producción que no era tampoco de ese lugar, pero era de otro país de Latinoamérica, uno bien famoso y hermoso, Colombia. Okay. Un tipazo. Fuertote, grandote, o sea, pero aparte, o sea, tiene una personalidad súper agradable y divertida. Entonces me dijo, oye, yo pensé que era de ahí, de ese lugar, y me dijo, oye, ¿quieres ir a dar una vuelta? Y yo dije, sí, pues yo quiero conocer, ¿no? Y estos tipos están ahí embriagados, pues vámonos. Yo hablé a México y dije, oye, está pasando esto. Me dijeron, mira, ustedes van a estar tanto tiempo, si no se termina, pues es problema de ellos. Así que dije, ¿me puedo ir a dar una vuelta? Sí, perfecto. Me fui a dar una vuelta, me iba a plazas a conocer, hasta me fui a comprar ropa. Okay. Y nos hicimos como que así cuates inmediatamente, nos caímos muy bien. Hasta lo acompañé al gimnasio, que está así, pero fuertísimo. Es una cosa así impresionante. Y él, en sus ratos libres, digamos, trabaja también como guardaespaldas. Está enorme, sabe perfectamente el uso de armas, bla, bla, bla. Y ya, yo siempre me había imaginado que era como nada más acompañar a la gente. Y no. O sea, pasan cosas fuertes. Y yo le dije, oye, es que yo te veo así tan buena onda, como que no me imagino, o sea, estás enorme, ¿no? Pero no me imagino a ti disparando a la otra persona o ya sabes, ese tipo de cosas. Y me dijo, ay, mira, te voy a contar mi historia, que es lo que te voy a contar ahora. Okay. Él estaba en su país de origen y unas personas le dicen, oye, ¿quieres viajar a Estados Unidos y ganar un montón de dinero? Y él dijo, sí, solo te tienes que llevar esto, ya sabrás qué es. En su juventud dijo, va. Se va y lo agarra. Y va a prisión. Cuando entra a prisión, él ya estaba así, enorme. Y lo único que podía hacer, o que sabía hacer, pues era hacer más ejercicio. Entonces, si ya estaba gigantesco y fuertísimo, pues se iba a poner más grande y más fuerte. Previamente, en el lugar en el que él estaba, ahí, entra una persona. Esa persona sí se dedicaba, su trabajo, su oficio, a quitarle la vida a otras personas. Esta persona lo habían metido ahí a prisión por una tontería. O sea, la gente sabía
ese tipo es un sicario. Pero no está aquí por esta razón. Está por otra razón, una tontería. O sea, va a estar 1 año, 2 años. Y va a salir. Pero debiera estar toda la vida. Cuando estaban ahí, las mismas personas en la prisión, este sicario era igual así, enorme. Y solo porque ellos eran de la prisión los más fuertes, los más grandes, les empezaron a poner a pique. Ese güey seguro te rompe la madre. Y así los empezaron a poner a pique. En la rivalidad. Hasta que llegó un momento en que este tipo le dijo: de aquí va a salir uno de nosotros, nada más. Y él dijo: no, ¿cómo crees? O sea, ¿por qué? Bla, 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 bla. Y le dijeron: mira, es que eso va a pasar. Solo uno de ustedes va a salir de aquí. Entonces, tal cual, el día, el lugar, todo. Las personas de la prisión que trabajan ahí sabían. Y era como el evento. O sea, va a pelear el Canelo contra Golovkin. Así. La gente se reunió a ver una pelea a muerte dentro de prisión. Dice que es una... O sea, con lujo de detalles pasó de todo. Y gracias a que pudo él a la otra persona romper alguno de sus huesos, se tuvo que detener la pelea. Los llevan a cada uno por separado es que no es un hospital, pero a guardia médica y bla bla bla, ¿no? Sí. Y esta persona, el sicario, estaba a punto de salir y los separan en prisión y le manda un mensaje y le dice: tú vas a estar todavía tantos años más en prisión y yo voy a salir en tantos meses. Yo sé cómo te llamas y sé de dónde eres. Y cuando salga, a mí nadie me humilla. Cuando yo salga de aquí, voy a viajar a tu país y voy a matar a toda tu familia. Cuando tú salgas de prisión, vas a estar solo en el mundo. Dice que esos años que él estuvo ahí, que no tenían forma de comunicarse con su familia, dice que fue una pesadilla eterna, horrible, horripilante, hasta que salió. Y cuando salió, lo primero que quería hacer era ir a ver a su familia. Cuando él llega a ver a su familia estaba bien. Todos. Y sintió ese alivio brutal, así de... ya. ¿Qué pasó? Durante años. No sé qué pasó. Perfecto. Obviamente de una familia muy, muy pobre. Ese día que estaba con su familia, que ni siquiera entendían qué onda. O sea, sabían que estaba en prisión, sabían muchas cosas, pero un caos, ¿no? Llega una persona a casa de su familia. Toca la puerta. Estamos buscando a tal persona. Estoy buscando a tal persona. Y pensaron que era la policía. Dice: y le dice: ¿cómo estás? ¿Puedes venir conmigo? No. Dice: no. O sea, no es por algo malo. Al contrario, es por algo bueno. Ven conmigo. No. Yo no quiero problemas. Mira, mi jefe mandó un primer regalo para ti. Dinero. Puedes dárselo a tu familia. Por favor, ven conmigo. Vio el dinero, muchísimo dinero. Se lo entrega a su familia. Se sube al coche con esta persona y se van. Y le dice: necesito taparte la cara, porque no puedes ver a dónde vamos. Confía en mí, no va a pasarte nada mal. Ya fue. Ya me subí al coche. Ya. O sea, ya fue. Pues ni modos, lo tapan. Dice que se puso a llorar. Y le decía: no, tranquilo, de verdad no te va a pasar nada. Pero es que te piensas lo peor en esa situación. Y lo llevan hasta una finca. Cuando llega, le quitan esto y le dicen: ven. Entra la finca, todo bonito, bla, bla, bla. Y entra a una como oficina dentro de la finca.
la clásica así como que uno pone en su casa. Y hay un hombre ahí, un señor. Y le dice, siéntate por favor. Y él está pues nervioso y le dice, tranquilo, de verdad, o sea, no te asustes. Solo quería verte y agradecerte personalmente lo que hiciste. Es que no entiendo qué está pasando. ¿Sabes quién soy yo? No. Mira, mi nombre es tal. Obviamente es de los meros de ese lugar. Dice, señor, no, mucho. Dice, no, tranquilo. Tú eres la persona que le rompió los huesos a este tipo, ¿verdad? Sí. Ah, te voy a contar algo y te voy a mostrar otra cosa. Esta persona, hay una cosa que es el honor. Y la otra familia de la región, pues estamos peleando siempre el territorio, pero no tocamos a la familia. Esa persona contrató a este señor, al sicario, para que le quitara la vida a un muchacho. Estaban en un billar. Él entró y el desgraciado vio un grupo de muchachos jugando billar y se le hizo más fácil matarlos a todos. Uno de esos muchachos era mi hijo. Cuando me avisaron, tomé el teléfono y le hablé al contrario. Él le dijo, tú mandaste matar a mi hijo. No. Tú sabes que eso nunca lo haríamos. Yo contraté a una persona así. Me lo vas a traer aquí. Esto que te estoy contando ocurrió cuando esta persona salió de prisión, viajó a este país. Sí viajó. Claro, porque él iba a hacer su venganza. Él iba a hacer su venganza. Y cuando llega, lo contratan para matar a un muchacho. Y pues él mató a todos. Le dice, me lo van a traer aquí. Lo agarran y se lo llevan. Por eso nunca llegó a matar a la familia de esta persona. Se lo entregan y le dice a su gente, traigan una cámara. Lo amarran y le dicen, ¿sabes qué fue lo que hiciste? Te llevaste a mi hijo, te llevaste a mi muchacho. ¿Y sabes lo que te va a pasar ahora? Y el tipo le dijo, por favor, discúlpame. Y nunca se me olvidaron estas palabras. El Señor le dijo, yo no puedo disculparte, no puedo. Pero ahora que veas a Dios, habla con Él. Y lo grabaron mientras le hicieron las peores cosas. Y le dijo, tú hiciste algo que a mí me hubiera gustado hacer. Golpear a ese malparido. Romperle los huesos. Pero tengo un regalo para ti. Y le entrega el cassette. Y si quieres trabajar conmigo, aquí tienes las puertas abiertas. Y él dijo, muchas gracias. Tomó el cassette y se fue de regreso. Y me dijo, yo por eso no vivo en mi país. Porque ese evento marcó mi vida para siempre. Y le dije, ¿viste el cassette? Sí. Yo hubiese deseado no hacerlo. Y me dejó tocado por siempre esa historia. No manches. Estaba yo... Ay. Es que yo creo que lo del cassette son cosas que ni siquiera te puedes imaginar. O sea, son cosas que van más allá de la percepción que tenemos o de la imaginación que podemos tener. El mundo tiene mucha maldad. Está súper fuerte, ¿no? Sí, de hecho, de verdad, ya con el final se me puso la piel chinita porque por un evento ajeno a él, su familia se salvó. Sí. Yo pensé que no había cumplido su palabra. Y cuando dijiste que sí fue,
Es que se supone que por eso viajó a ese país. Sí. Y lo contrataron y... Entonces ya no vive en Colombia. Eso No. pasó en Colombia, ¿no? Ese hecho ocurrió en Colombia. Él no vive ahí. Él no vive ahí. Por eso no quiero ni decir demasiado porque... No. Ajá. Está Pero... muy fuerte la historia. Sí. ¿Y cómo se conectan? Estaban en Estados Unidos. Está todo... Fíjate que por eso, cuando me cuenta todo esto, como que entiendo esa como... Y va a sonar bien raro lo que voy a decir. Esa como violencia en una persona y al mismo tiempo dulzura. Era como un desequilibrio que era raro verlo, ¿me entiendes? Era raro en una misma persona conviviendo estas dos partes. Y cuando me contó todo esto fue así de... No lo podías creer porque veías una persona totalmente distinta. No lo podía creer. De verdad que no lo podía creer. No lo podía creer. Yo estaba así de... No puede ser. O sea, esto es de película. O sea, no puede ser. Después ya descubrí que... súper recontrapasan esas cosas. Y por ejemplo, ese evento del billar. Ese evento yo lo googleé. Y sí pasó. Claro. Claro. Y yo así de... Oh. Fuerte. Ya. Digamos que sí me dejó un poquito, mucho la historia. Utilizaste la palabra tocada. Es que cómo se conectaron las cosas y como dices, cómo una persona puede encajar tan bien en la sociedad y desencajar tan perfectamente. Ajá. De verdad. Mira, por ejemplo, una de las cosas que yo viví, que fue como esa parte donde yo decía, es como dos versiones de una persona, pero muy, muy, muy exageradas. Era tan, bueno, supongo, tan lindo, tan divertido, agradable, o sea, una buena persona, ¿me entiendes? O sea, realmente así sientes eso, así como que súper chido. Y de repente estaba yo con él, habíamos ido a comer, y se acerca una chica, que es una prostituta, y le dijo, lo conocía, y le dijo, por favor, ayúdame. Me dijo, ¿qué pasó? Y dice, es que mi hija, imagínate esto, la chica, bueno, señora, su hija también es prostituta. Y le dijo, es que X persona no me la devuelve. Y la tiene ahí encerrada. Y le dijo, sí. Pero así, o sea, no, sin acelerarse ni nada. Le dijo, ¿dónde está? Pues en su casa, está al calle, bla, bla, bla. Sí, ahí voy. Y me dice, ven, acompáñame. Y yo dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, o sea, pero esa tranquilidad, así tan... Te generó confianza. Sí, o sea, como que yo dije, a lo mejor va a ir a decir, oye, o sea, no había un pum, una explosión ni nada. Y nos subimos a su coche y fuimos a la casa y se paró, no apagó el coche, revisó, sacó el arma, la cargó, se la puso aquí, tocó y abrió otro hombre y dijo, ¿qué quieres? Y le dijo, sí, o sea, ya era otra persona. Así, pero, José, es que era tanto que tú jurabas que podía romper la puerta, la reja y entrar. Y el tipo salió, lo hincó, se la puso así y le dijo, despídete. O sea, y yo dije, no, te juro que en ese momento yo pensé, no puedo ver esto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Exacto, yo no puedo ver esto. Y ya lloró, suplicó, así, todo. Es más, este tipo yo creo que son esas cosas donde uno entra como en shock. Supongo que esta persona en ese momento sentía que algo que tenía de valor eran sus pantalones. Y le decía que le regalaba los pantalones. En serio. La ¿Así? desesperación. Sí. Y ya sacó a la muchacha, la subieron y la subió y ya, nos fuimos. Y yo dije, me tengo que ir de aquí. ¿Qué pensaste en ese momento cuando estaba ocurriendo todo eso? Pues, fíjate que son cosas bien raras. Son cosas bien raras. No puedes pensar. No sabes por qué estás en ese momento así. ¿Me entiendes? Yo he contado algunas cosas de que hubo una etapa de mi vida donde fui muy inconsciente. Fui muy inconsciente de las cosas. O sea, como que ese pensamiento de no pasa nada. ¿Me entiendes?
Entonces te cuentan eso y dices, wow, y todo, pero no le crees. O sea, no le crees. Y luego te dicen, oye, que acompáñame, y ves ese acto de violencia, medio escuchas lo que está pasando, y es en ese momento en el que dices, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Y a los pocos días, pues me fui, y yo dije, o sea, no es mala onda, pero yo decido que yo no quiero estar cerca de esas cosas. Y me alejo totalmente. Tiempo después, un amigo me contó en la Ciudad de México cuando sin querer vio a 2 personas en un automóvil que se estaban peleando. Y cuando él, o sea, se acerca, una de estas personas le disparó a la otra en la cara. Y lo vio así. Y me dice, o sea, me impresiona esto. Las ideas, las cosas que pasaron por su cabeza, no es como en las películas de corro. O sea, se quedó en shock. Y en su cabeza era así como de ayudo, abro la puerta, me voy. Es que todo pasa demasiado rápido, ¿sí? Y el cerebro se protege. El cerebro se protege y está en 1000 otras cosas. Y quedas así. Ese evento, es más, no recuerdo cómo pasó él, la puerta, si la reja estaba abierta, pero ver a un hombre hincado ahí diciendo que le va a regalar los pantalones, yo estaba así de, como que mi cerebro me decía, observa, no, mejor no mires, así, eso era. Y más la historia que había contado, yo dije, wow, o sea, sí es, híjole, la realidad es más lo que fuerte pasa que por todo. tu mente. Por ejemplo, ahorita que mencionas eso, que no es como las películas, conozco una persona, no voy a decir quién, que se dedicaba al narcomenudeo aquí en la ciudad. Y es una persona muy joven, ¿no? Ajá. Entonces aquí acostumbramos a decir que lo levantaron, ¿no? Los contrarios. Lo levantaron, le pusieron una pistola en la cabeza en su mismo auto y lo pasearon por la ciudad, lo llevaron a un cerro de por aquí cerca. Y para resumirlo tal cual, fue que le metieron la pistola a la boca y le dijeron que pues hasta ahí. Entonces él me dijo, lo que pensaría en esos casos es pensar en la familia, ¿no? Uno dice, cuando yo voy a morir, pensaría en mi mamá, en mis hermanos, en mi papá. Pero no, me dice, yo solo pensaba en mí. Y no podía pensar en otra cosa que no fuera yo. Es una persona joven. De esto es lo que hice con mi vida, hasta aquí llegué, aquí voy a terminar, esto es lo que vale. O sea, literalmente él solo estaba pensando en él. Y dice, yo siempre pensé que cuando me ocurriera algo así, yo me sentiría muy mal por mi familia o por mis seres queridos. Y para nada. No, dice que jamás imaginó sentir esa sensación de no egoísmo, sino simplemente el que iba a morir ahí era él. No murió, pero por me la conté la historia, ¿verdad? Pero él dice que no podía, después ya cuando lo procesó, no podía entender porque solo pensaba en él. En hasta aquí llegué, esto es lo que voy a hacer con mi vida, ya no hay más, de verdad esto es todo. Y solo se hacía preguntas sobre sí mismo, sobre, él ya no veía un mañana, pues. Después de eso su vida cambió mucho. Ahorita ya no se dedica a eso, digamos que tiene trabajos más legales, hace actividades más sanas en ese sentido. Legales ya. Sí, totalmente. Qué bueno. Que yo creo que no le quedarían, dice que fue una experiencia muy ruda el hecho de que te pasen en tu carro con una pistola en la cabeza, que te venden los ojos y que te vayan diciendo un chorro de cosas y te vayan golpeando y luego te llevan a un lugar completamente oscuro, en un cerro, y nada más sientes la pistola en la boca. Entonces, y uno, como dices, no es como las películas. Uno en las películas ve que piensan esto, que te vienen los flashbacks de con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, de que no, y como tú dices, yo no pensé en nada. O sea, tú estabas hasta escéptico, totalmente escéptico, Sí. hasta que viste la realidad. De hecho, fíjate, ahorita eso que me cuentas, me acordé y voy a ver si puedo invitarlo aquí para que cuente la historia, porque yo no me sé esa historia bien. Un DJ que conozco, o sea, pero es un DJ allá en Mérida. No sé si él sea de Mérida, pero bueno, vive allá en Mérida, en Yucatán. Un día, como que alguien me dijo, vas con ese güey. Y yo, ¿por qué? O sea, simplemente lo conocí y trabajaba en el mismo lugar donde yo trabajaba. Y le dije, ¿por qué? Me dice, no, ese güey ha estado metido en cosas bien turbias, bla, así.
Y yo, ok. O sea, como que siempre uno piensa que esos son chismes. Sí. Y así llegué directo y le dije, oye, que es que los vemos X tan cosa, normales, tan iguales a nosotros que Sí. nos cuesta pensar que hay algo muy turbio detrás. ¿sí? Y yo le dije, oye, tal cosa. Y me dijo, sí, ¿quieres que te cuente cuando me iban a quitar la vida en Panamá? Y yo le dije, a ver. Y me empezó a contar y yo dije, no, yo no quiero saber esto. Le dije, no, ¿sabes qué? Mejor no. Pero sí me gustaría que lo contara porque sí se estaba volviendo turbio y dije, uy, mejor no. No son cosas que quieras saber. Mejor no, así. Pero ahora lo pienso distinto. Ahora pienso, es muy interesante. Son cosas de las que uno puede aprender. También tengo un amigo que lo secuestraron. Verde, ese está bien cañón. Ojalá y él quiera contarlo. Porque o sea, él, imagínate, o sea, como la mente en este proceso de yo tengo que salvarme, o sea, tengo que salvar mi vida, no era el dinero. Porque él sabía que su familia lo iba a dar. Uno de los que estaban ahí, de los que lo tenían secuestrado, obligó él a hacer como una ligera amistad con esta persona, por así decirlo, no es una amistad. Y imitar algo del síndrome de Estocolmo, ¿no? Algo, Sentir empatía por... no me veas, ¿no? Y no te volteaba a ver, oye, pero tengo sed, o sea, no sé, cómo crear algo ahí. Y le dijo, ya va a pagar mi familia, ¿verdad? Y le dijo, mira, la neta es que no puedes salir vivo. Al final tú ya nos viste. Ahora que recibamos el dinero, pues te vamos a tener que dar el adiós. Y lo convenció para que lo soltara. Es una historia... Ahí digamos que utilizó muy bien sus habilidades de cierta manera generar empatía con la persona. Es que... Al final de cuentas hay criminales que llegan a ser criminales no por una cuestión psicológica, no por una psicopatía, una sociopatía, sino obligados por el entorno, como habíamos mencionado, que es más su necesidad o su practicidad del dinero fácil, Sí. que no dejan de ser humanos y entran en ese lado de debilidad donde sí tienen corazón, por así decirlo, pero no todos corren con la suerte de toparse con criminales que sí tengan ese sentido de humanidad. Sí, así es. Ay, Dios. A veces te juro que criminalmente, por eso me llama tanto la atención estos temas, porque uno quiere pensar que el mundo es un lugar bien bonito y luego va descubriendo que... De hecho, cuando no. yo empecé con el podcast, es investigar, me gusta mucho leer tesis de otros investigadores, libros, etcétera, me baso en muchas fuentes y empezó a ser una carga mental muy grande. ¿Verdad? Te empapas totalmente de muchas cosas y le había mencionado a Sergio Maynor que uno de los casos que más me impactó o que más me afectó emocionalmente fue un caso de una persona que sus víctimas fueron niñas. Entonces no es un caso es mexicano, el caso es de San Luis Potosí. Ajá. No es tan antiguo el caso, es contemporáneo. Y para mí investigarlo, escuchar a las mamás pedir justicia, porque hay audios, hay videos, empaparme de todo el proceso de investigación, era algo que se me dificultó mucho sacar el caso. Fue un boom el caso, pero lo que más me perturbó a mí, mi paz, donde me llegó, fue que la familia de las víctimas se comunicaran conmigo. No manches, Tania. Sí, totalmente, de que unas a favor, unas en contra, evidentemente. Era un caso que ningún creador de contenido había tocado. Ajá. Creo que fui la primera en visibilizar ese caso. Y me dijeron, desde el 2011 ocurrió ese caso y hasta el 2021, que yo saqué el caso 2022, creo que hasta la fecha no ha recibido sentencia. Está detenido, pero no ha recibido sentencia. Y las familias siguen revictimizándose porque tienen que ir todavía a los juicios, al proceso. Tú sabes que en terminología legal es muchísimo. Entonces, las familias tienen que revivir una y otra vez porque el caso sigue abierto. Yo te pregunto algo, sobre todo que estudiaste ese caso, que sigue abierto, que está... ¿Tú qué crees que como sociedad debamos de hacer
para en el futuro, y espero que sea cercano, poder evitar o reducir este tipo de situaciones? ¿Qué se necesita? En específico este caso, tengo el entendido, si mal no recuerdo, que está estancado porque entró con el antiguo código penal. Ajá. Entonces, cuando se hizo creo que entró con el antiguo. Bueno, en ese sentido, hay muchas instituciones y más que nada funcionarios que meramente es trabajo burocrático. Sí, ¿verdad? La solución, y lo voy a decir así, porque esto yo lo vi en la carrera y nos lo remarcaron muchísimo y lo he visto, es la criminología de campo. Aquí en México no hay criminología de campo y es ahí donde estamos fallando. Más allá, pues no me voy a meter en temas institucionales porque ahí estamos fallando muchísimo, pero tener criminólogos de campo ayudaría muchísimo a, uno, unir los casos. Porque digamos que dicen, ¿por qué en Estados Unidos hay más asesinos seriales que en México? No es que haya, en México yo nada más tengo conocimiento de 50 asesinos seriales reconocidos, más los que no son reconocidos. Exacto. Porque cambian de administración cada 3, 6 años y los casos se quedan estancados y los funcionarios, los policías, los investigadores, digamos que por el hecho de que no hay un buen sistema de penal, de los expedientes, justicia. De generar expedientes digitales y todo esto, no llegan a conectar. Es como que ven un caso y no dimensionan, no observan que tal vez ese caso no es único, que tal vez hay casos detrás, pero no meten la investigación de decir, este caso es similar a este y a este. ¿Qué conexión podríamos encontrar? Porque no hay criminólogos de campo que hagan ese trabajo. La mayoría de los ministerios públicos que son encargados de este tipo de labores son abogados, no son criminólogos. Y en Estados Unidos la criminología de campo está completamente activa y es por ello que les cuesta menos trabajo y que es más probable que encuentren asesinos seriales activos. En México hay un montón de asesinos seriales activos, pero el asunto es que no los relacionan. Y no solo asesinos seriales, asesinos en masa, que no logran conectar por una deficiencia en los cargos públicos que no están destinados o distribuidos de la manera correcta. Tienes toda la razón. Creo que son tanto los asuntos pendientes que hay en general en el país y en los países de Latinoamérica que está rebasado. Total. ¿Y qué pasa cuando hay un caso que es mediático, que es un fenómeno? Hablaste de la Matavijitas en algunos de tus episodios, ¿verdad? Sí. Que fue un caso completamente mediático, que acaba de salir el documental ahí en Netflix. Bueno, este caso, como lo pudimos ver, trataban de forzarse a encontrar un culpable por la presión mediática. Estaban tratando de formar un chivo expiatorio que pudiera callar a las masas. No estaban enfocados en encontrar al verdadero culpable. Estaban enfocados en encontrar un culpable. ¿A quién echarle la culpa? Sí, así es. Eso es, se enfocan en eso. Cuando hay mucha presión por parte de los medios y de la sociedad, se avientan chivos expiatorios. Te puedo asegurar que gran porcentaje de la gente que está ahorita en los penales no tiene nada que ver. Claro. Simplemente es un chivo expiatorio que llegó ahí porque alguien lo apuntó, porque alguien lo señaló. Tengo fuentes de que se usa aquí mucho, en México en general, cuando necesitan encontrar a alguien, es tráeme a alguien con esas características. Se encuentran a un criminal, a un vago de la calle y lo echan y es él, porque tiene características físicas similares. Y esto pasa en la mayoría, y no me voy a ir a un tema de clases, pero pasa cuando hay dinero de por medio, que se apuran en encontrar, porque, seamos realistas, hay mochadas para hacer justicia más rápido. Sí, de hecho hay casos en los que los mismos familiares de las víctimas hacen su propia investigación, sus propios expedientes y terminan resolviendo el caso. Sí. Y además tienen que estar suplicando, otorgando dinero a la justicia para que ya te hice el trabajo, ahora tú haz lo que debes. Y pasa mucho, lo cual es En la mayoría de mis casos de los crímenes mexicanos hay una constante. ¿Cuál? Si no hay dinero, no hay justicia. Esa es la realidad. Sí. Si no hay dinero, no hay justicia. Y pasa que cuando en México empiezan a desaparecer mujeres,
Uf. Los policías son tus enemigos. En el caso este que te comento de San Luis, ver, se cuéntame, llama La Bestia de Tamuín. Tamuín es un municipio de San Luis Potosí. Las mamás empezaron a buscar, empezaron a, digamos, a tratar de encontrarse con el gobernador, con los policías. Y los policías iban a las casas de las mamás y les decían, tu hija se fue de... ya no la busques. Ya no la busques. Tengo entrevistas, tengo audios de las mamás diciendo esto. O sea, los policías, en vez de ayudarlas, les metían el pie. O sea, revictimizaban totalmente a las familias y les cerraban las puertas. No, Hay una entrevista donde una de las mamás intenta encarar al gobernador y literalmente el gobernador la manda a la chingada en cámara. No manches. Y fue un caso, la Bestia de Tamuín era un personajazo en su municipio. Era maestro de zumba, era catequista, era y daba clases de taekwondo. A ver, Tenía acceso a todas las niñas de la comunidad. a ver. ¿Nos puedes contar un resumen de esa historia? Es que suena súper interesante. Ok, ¿Ok? va que va. Es básicamente, se resume en esto. Es una persona muy confiable en una comunidad pequeña de Ajá. Tamuín, en San Luis Potosí, que era como tú decías, es un personajazo que no te puedes imaginar que haya algo tan oscuro detrás de él. Ajá. Él daba catecismo, daba clases de zumba y daba clases de taekwondo. Como te digo, tenía acceso a convivir con niñas y niños. Entonces, él, de cierta manera, no era difícil poder engañar o manipular a las niñas para que le acompañaran. Entonces las llevaba a su casa con algún tipo de artimaña, engaño, y en su casa las ultrajaba totalmente. Ajá. Eso era, se quedaba evidentemente con los trofeos de la ropa, etcétera, y luego las enterraba. Verde. Las enterraba ahí en la calle, hasta que empezaron a armar un cuadro de que no me recuerdo si tuvo un descuido y empezaron a armar un cuadro de que todas las niñas tenían una cierta relación con él por alguna de las actividades que él fungía o desempeñaba, y fueron a su casa y él no quería abrir. Y cuando abrieron había pertenencias de una de las víctimas y de ahí se empezó a... Él, como es catequista, en sus entrevistas, que no hay muchas, la mayoría de los casos mexicanos son casi nulas las entrevistas, sí, para poder indagar más en el ejecutor. Vaya, en las entrevistas él dice que él es un padre responsable, que él no hizo nada y que él confía en Dios, en que va a ser librado totalmente limpio, ¿no? Niega todo, evidentemente, como otro. Pero sí es un caso muy reciente, pasó, como te digo, en el 2011. Es un caso muy que te llega totalmente, te llega a escuchar las declaraciones de las mamás, que sea una persona que te puedes encontrar en cualquier lado, tu catequista, tu instructor de zumba, y lo digo tal cual, era una persona común y corriente, era una persona que no te puedes imaginar su nivel de maldad, enterrar a sus víctimas, y tuvo muchas víctimas, todas niñas. No manches. Y luego la policía lo que le decía a las madres. Sí. No Fue manches. una búsqueda muy incesante de las niñas, y era eso. Ya no busques más, tu hija se fue de puta. No, está muy mal. Al final, creo que todos somos culpables hasta cierto punto, por omisión, por falta de interés, por muchísimas cosas. Y es que ya a estas alturas ya tenemos una violencia normalizada en nuestro entorno. Totalmente. Años atrás decían, encontraron a una persona decapitada. No manches, te impactaba, te perturbaba, te dejaba consternado, y era noticia de días, hasta semanas. Ahorita es una noticia por horas o por un día. Es hoy un desaparecido, mañana otra, hoy pasó esto, hoy justicia por persona o por una persona, mañana justicia por otra. Los casos se volvieron simplemente titulares de un día. Ajá. Y ya no nos llega. Ya el mexicano promedio en general está perdiendo la sensibilidad, y eso no es correcto. Perder la sensibilidad y esa parte que nos hace humanos no es correcto, pero los medios de comunicación y todos los medios nos han orillado a ver ahorita tal cual vivimos en una cultura de violencia totalmente
normalizada que nos está haciendo indiferentes. Sí. No es normal que desaparezcan tantas mujeres. No es normal que el narcotráfico tenga dominado al país. No es normal que desaparezcan hombres, niños. No es normal. No es normal. Pero lo estamos haciendo normal. De hecho es que no es normal salir a la calle y tener miedo de la policía. No es normal que como mujer no puedas caminar libremente en ningún lugar. No es normal. O sea, y punto, no es normal. Es que no es normal, pero nos estamos volviendo tan indiferentes. Y pasa algo, tenemos una manera de ver las cosas que me sorprende y hasta el día de hoy no me deja de sorprender. Alguien comete un crimen y siempre culpamos a la víctima. O nos vamos con los papás. Se desaparece una joven que fue a una fiesta. ¿Y los papás? Sí. Oye, güey, te están diciendo que a la chica la destazaron, que la desaparecieron, que la ultrajaron. ¿Por qué te enfocas en los papás y no en el verdadero victimario, no en la verdadera persona responsable? ¿Por qué tenemos que minimizar? Porque te digo, estamos normalizando la violencia en decir, ay sí, es un asesino como tantos que hay, pero los papás lo pudieron haber evitado. O porque esa persona andaba de noche, o porque esa persona andaba con esos amigos. Entonces cambiamos la dirección del victimario y volvemos a este punto, revictimizar o a la víctima o a las familias. Ay, es que está bien difícil. Te lo juro que está bien difícil. O sea, habían muchas cosas que más joven pensaba y me doy cuenta de tantos errores que cometía. Y tienes razón. Tienes razón porque no es restarle culpa a la sociedad, a los papás, al señor del camión, al creador de contenido. No es restarle la culpa. Pero la culpa es obviamente pues del criminal. Sí. O sea, vamos a empezar por ahí. Porque si no estamos ayudando, estamos encubriendo. Como lo hicieron los policías. Sí, totalmente. Pero pasa que como son víctimas habituales, ya Ajá. no hay sensibilidad. Pero, como digo, me gusta mucho basar la criminalidad en la cultura. Nosotros tenemos una cultura del respeto a la mamá, o de que la mamá sea la figura más imponente de la sociedad. Ajá. Y le tenemos un respeto. Si nos mentan la madre, nos mandan o sea, nos afecta. Sí. Entonces, ¿por qué crees, hablando de la Matavijitas ahorita que lo mencioné, por qué crees que el caso de la Matavijitas se hizo tan mediático? Porque eran mujeres a las que Porque señoras eran mamás. mayores, sí, eran Eran mamás. mamás, pero no era cualquier tipo de mamás. Porque ahorita desaparece una chica de 25 años que tenía un niño y no pasa nada. Porque no es una matriarca. Exacto, era esa figura, ese ícono que representa ser mamá en México. Por eso el caso de la Matavijitas fue tan impactante y tan sonado. Por eso consternó tanto a la sociedad que una persona estuviera desapareciendo a la mamá, esa figura que representa a la mamá mexicana. Sí. Entonces, si ahorita desaparecen 3 mujeres que tenían niños, pero tenían 30, 25, 35 años, no pasa nada. Pero si desaparece una señora de 50 años, pobrecita, es que no tienen madre los criminales. Siempre salimos con eso. Exactamente. Entonces, ahorita, como tenemos la sociedad, es más pena, bueno, socialmente es más mal visto que mates a una señora o que ultimes a una señora a que lo hagas con una persona joven. Es más juzgado que elimines a alguien, un hombre mayor, que a una mujer mayor. Socialmente afecta mucho y nos consterna mucho la figura de la mamá culturalmente en el crimen. Claro. Es más, te lo pongo así. Si hay una guerra y en lugar de mandar a todos los jóvenes mandan a todas las señoras, no hay guerra. No. No hay guerra. No hay. Nadie permitiría que su madre fuera a pelear una guerra. Nadie. Puede ir el papá. Sí. Y el papá joven, el papá viejo, o sea, adulto mayor. Y los hijos mayores de edad. Sí. Todos. Pero no la mamá. Inclusive, y me atrevo a decir, que socialmente es más recriminado ultimar a una mamá grande que a un niño. Porque la cultura de la madre, la maternidad y el matriarca en México tiene un valor muy grande. Sí, es cierto. De hecho, ahorita estoy pensando y cuando esto de que contaba Mariana el exorcismo de Almanza, habían 2 cosas que a mí me estaban
Pero es que yo sentía así que tenía que viajar en ese momento del tiempo a España y cachetearme a ese hombre. Porque era la madre contra la niña, contra la hija. O sea, serán dos cosas así como que los niños y las niñas inmediatamente sentimos como sociedad, tenemos que protegerlo porque es proteger la vida. Pero la madre es la vida misma. Sí. Entonces, lo que estaba pasando ahí... Inclusive, Fepo, la criminalidad está tan relacionada con las madres que la mayoría de los asesinos seriales tuvieron algún conflicto en la infancia, ya sea abandono, maltrato o abusos de parte de su mamá que los orilló a ese camino. La maternidad, o sea, ser madre y la criminalidad en México están de la mano. Los narcotraficantes, te metes con su mamá y se te acabó la vida. Sí. Puedes pelear tu plaza como sea, pero no te metas con la mamá. Puedes pelearte con tu amigo y decirte las cosas que te quiera decir y los insultos más grandes, pero no te metas con la mamá. Sí. Están ligadas. En cuestión, alguna vez en alguna clase de criminología, hablando con mi maestra, me hizo la pregunta: ¿por qué en Estados Unidos hay más asesinos seriales que en México? Uno pensaría que también, como te mencionaba, por la ineficiencia de las autoridades. Es una cuestión cultural. El estadounidense es superficial y tiene un desapego a la madre. Tú puedes ver videos virales de Estados Unidos, de estadounidenses gritándole a su mamá o golpeando a su mamá o maltratando a su mamá. Sí. Eso no pasa aquí, porque te atascan una cachetada. Sí, Digamos, aquí existe la pasa, chancla voladora. Pero hay un respeto, hay una superioridad hacia la madre. La madre está aquí y nosotros como ciudadanos estamos acá. Es cierto. Es una cuestión ahí. Es cierto, totalmente. Y de hecho, es como que uno no lo concientiza hasta que lo escucha, hasta que lo lee. O sea, no lo concientizas. Una persona, en un momento, yo vi cuando su hijo le pegó. Y yo, de verdad, o sea, entré en un conflicto. Porque había una desesperación muy grande de mi parte de lo que estaba ocurriendo ahí. ¿Me entiendes? ¿Cómo permites que tu hijo te pegue si tú eres la madre? ¿Y qué estás haciendo para que tu hijo te pegue? Pero en realidad hemos visto muchas veces que el niño o la niña, chiquitos, que todavía no miden, no entienden y bla, 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 le sueltan el golpe al papá. Sí. Y no hay esa explosión en tu interior. Hasta nos reímos. Ahí está el bebé de dinosaurios que le pegaba al papá. Inclusive, Fepo, me acabas de abrir un concepto. Yo daba clases de teatro. Ajá. Entonces, en algún punto yo escribía guiones, escribía mis obras. Y un alumno, que ahorita es un gran amigo, me dijo: deberías escribir un guión donde no se responsabilice al padre, porque mis guiones están más orientados en teatro a las adicciones. Ajá. Donde no se responsabilice al padre de la violencia intrafamiliar o de cómo llega a las adicciones, porque el papá siempre tiene que ser la figura negativa de la familia. ¿Dónde has visto una historia en las novelas o en La Rosa de Guadalupe o en cualquier otro programa donde la mamá sea la que orille? Normalmente es la sumisa y el papá es el agresivo, el alcohólico, el indiferente, el que se va, el que abandona el hogar. Siempre el papá en las historias es el victimario. Sí. Te digo una cosa. Mira, una vez una persona, una mujer, se portó extremadamente violenta contra mí. Extremadamente violenta. Porque quería salir conmigo, aunque sea rarísimo. Y llegó un momento en el que yo me quedé en silencio, así, y dejé de defenderme. Hasta que se dio cuenta de que estaba actuando de una manera irracional. Y le dije: ¿ya puedo irme? Y me subí a mi coche y me fui. Entonces, fíjate qué fue lo que pasó. Yo no le contaba a nadie. Y me preguntaban y no le contaba a nadie. Porque
aunque creo que tomé la decisión correcta de simplemente pues aguantar los golpes y la humillación, lo cuento y en mi cabeza estaba lo siguiente: si se lo contaba a un hombre, no iba a bajar de imbécil, y si se lo contaba a una mujer, no me iba a creer. ¿Ves? Pero eso es, digamos, así como lo que se vive de este lado. Pero y lo sigo pensando, es mínimo en comparación con lo que viven las mujeres. Pero no Es significa mínimo. que sea... No exista. está bien. No está bien y punto. Es que todas estas cosas, cada vez que veo estas historias y de dónde proviene, o sea, siento que más allá de lo que nos pueda decir alguien que ha estudiado el caso, por ejemplo, es la parte que siento desapegada cuando veo un documental en cualquier plataforma. Te cuentan la historia, que es lo que estamos platicando al principio. Sí, ok, pero no me das el espacio de que yo me equivoque en mis pensamientos diciendo ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos así como sociedad? ¿Por qué no nos importa? No te da ese tiempo para la reflexión. Exactamente. Y creo que ese momento de la reflexión, de volver a sensibilizar las cosas, yo creo que eso es lo que nos está haciendo falta. Porque, por ejemplo, ahorita que cuentas esto, me da mucha rabia lo que el policía le dijo a estas madres. Me da mucha rabia. Pero la cuestión es, no, ya, que lo destituyan y lo maten. Espérate. ¿Por qué una persona actuaría así ante el dolor terrible ajeno de otra persona? ¿Por qué? Se supone que los deben de capacitar y que te tienen que hacer un estudio y un examen psicométrico y psicológico para que seas una persona apta para desempeñar esas funciones. Y una de las cosas que te hace apto es sentir empatía, porque al final las autoridades están destinadas a servir, no a humillar, no a violentar. Y la parte de servir es sensibilizarnos y generar una empatía con las víctimas, porque tú eres la persona que va a resolver lo que esa persona está pasando. Sí. ¿Por qué la revictimizas? Tú eres la que debe resolver, no revictimizar. Es que de verdad estoy convencido de que si el diablo existe, vive entre nosotros. Es que hasta la historia que te conté, o sea, en la mismísima prisión, o sea, se juntaron y dejaron así de sí, mátense, porque qué divertido, jaja, vamos a verlo, ¿no? No hay mucho que hacer en la cárcel, vamos a hacer un duelo a muerte, o sea. Sí, y los guardias observando. O sea, estoy seguro de que ahí hubo apuestas de ver quién quedaba vivo, etcétera, ¿no? Y de los mismos guardias. Y gente pagando para ver este tipo de cosas por internet. Bueno, no por internet, sí es internet al final, ¿no? En deep web y etcétera. Sí. Y además cuando dices, no, eso no está bien, ni siquiera verlo, como si fueras ay, qué sensible. Pues sí. Inclusive siento que los contenidos, Fepo, los contenidos, no sé si has notado que nos van orillando a una realidad. Hace muchos años atrás, había muchas películas y contenido y series de siniestros naturales, de tsunamis, de terremotos, sí, etcétera. Después, me gusta mucho poner atención en esta clase de cosas. Después empezaban a salir mucho contenido de virus. Sí. Y llega la pandemia. Ahorita no sé si has notado que hay una constante en ciertos contenidos que es de gente rica que paga por meternos en reality shows. O, por ejemplo, el juego del calamar, que al final, sí, no sé si la viste. Sí. Al final es gente rica pagando por ver ese tipo de cosas, que unas rayan entre lo permitido legalmente, como La Casa de los Famosos, que es contenido sano, pero hay otros que ya les aburre todo lo posible y todo lo vivido y buscan experiencias más alternativas. Entonces, nos están llenando de contenidos que para mí no me hacen pensar que es algo tan alejado a la realidad. Para mí es algo que ya está pasando y que va a incrementar. Sí. Los contenidos llevan una orientación al mundo actual o futuro. Entonces, hay muchos contenidos ahorita que destapan esa maldad o ese alcance oscuro que podemos tener como seres humanos. Te hacen insensible a las cosas que debieran de causar una reacción en ti y entonces buscas algo que sea pues mucho más fuerte para ver si puedes encontrar esa reacción en ti. Es más o menos como lo que sucede con las drogas, fíjate. Empiezas con un poco de algunas cosas y la conversación entre las personas que se consumen,
que, o sea, tú dices, yo jamás me metería algo por la nariz. O sea, no manches, obviamente no. Pero sí la fumaría o sí tomaría una pastilla. Sí. Pero al rato, ya en esa parte donde ya estás insensible al efecto, ya lo demás, pues ya no te parece tan mala idea. Y después te parece una muy buena idea. Y te vas volviendo insensible y vas buscando algo peor. Y de repente vemos el efecto, ¿no? De la gente que se inyecta sustancias, el cocodril y bla, 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 bla. Y dices, o sea, si todo el mundo sabemos que ese es el fin, ¿por qué harías esto? Porque ya eres insensible y buscas algo más. Yo lo relaciono la vida misma y este tipo de situaciones que mencionas como las drogas o la parte esta de donde los ricos ya no saben qué hacer con su dinero y juegan a otras cosas más diferentes, lo relaciono al juego de los Sims. Tú empiezas jugando el juego de los Sims y trabajas y empiezas a generar dinero. De repente se vuelve una adicción y te empieza a enfadar la lentitud con la que va el juego. Sí. Entonces, digamos, buscas una opción, hackear el juego para tener más cosas, ¿no? Y de repente tienes todo el dinero en el juego y todas las posibilidades y te empiezas a armar una casa muy grande, y empiezas a generar riquezas en el juego y a comprarte todo lo más caro y todo lo que puedes tener. Obtienes todos los beneficios máximos del juego y luego dices, ¿y ahora qué? Ya me aburrí, ¿qué hago? Lo relaciono tal cual. Necesitamos fijarnos metas. En el consumo, por ejemplo, cierta dosis nos hace sentir de determinada forma, pero el cuerpo se va acostumbrando y vamos requiriendo más hasta que llega un punto de un límite donde ya no podemos obtener más. ¿Qué hacemos? Y es cuando cruzamos la línea. Sí. Es cuando cruzamos esa línea. Yo creo que hay que estar muy atento a de repente a las opciones, a la toma de decisiones que uno tiene, porque dijiste algo muy importante en un principio y esto, que es la parte de ser insensible. O sea, al grado de en todos los temas, no solamente en esto. En el pasado nos presentaban un video con un puntito y esa era la evidencia ovni y nos emocionaba. Hoy en día nos muestran un cuerpo alienígena y nos vale un pepino, hacemos un meme. O sea, ya estamos insensibles al tema. Y eso en todas las cosas. Entonces, lamentablemente, hay personas que son parte del 85% y no pueden hacer una toma de decisiones conscientes de las cosas que van a afectar su entorno. Y no pueden, simplemente así es, no pueden y hay que cambiar eso. Porque, por ejemplo, en la historia que yo conté, pues yo me regreso a mi país y digo, ya no quiero escuchar estas cosas, no quiero juntarme con esta gente, no quiero consumir, no quiero bla, 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 bla. Quiero ser sensible, quiero ser una buena persona, no quiero esto en mi entorno. Y se queda como una anécdota de algo que alguien más vivió, ni siquiera fui yo. ¿Qué pasa si no tuviera la opción de salir? Si tuviera que seguir conviviendo con esas personas, por supuesto me vuelvo insensible. Totalmente. Por supuesto. ¿Qué sería de mi futuro si no tengo la opción? Por eso creo que es importante cuando te dicen, mira, ¿quieres ver este video donde están pitando a una persona? Ahí está la opción. Mi respuesta es no. Y es que de cierta manera tú tenías y tuviste el privilegio de solo vivir la experiencia por una situación que te llevó ahí e irte y ya. Sí. Hay personas, como bien dices, que no es un privilegio de vivir la experiencia, es vivir su día a día y vivir su vida rodeado o rodeada de espectros o panoramas así. Claro, ese es el tema. Entonces, ahora sí, vemos al policía que trata de esa manera y sabemos que evidentemente él estaba en el 85% que no tenía opción. Y eso es lo terrible. Entonces, creo que es un tema social, de corrupción, de política, que tenemos que cambiar esos porcentajes. Tenemos que dar la opción y ya después lo que tomemos nosotros y cada uno de nosotros como decisión, pues bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Que creo que la utopía es llegar a un punto en el que las personas puedan ser juzgadas por sus actos porque no están influenciados por el entorno o porque sí tienen una toma de decisión real y consciente. Y nada Te hago más. una pregunta, Fede. Dime. Ahorita que mencionas eso, ¿tú crees que si una persona, hablando de asesinos seriales, tuvo una mala infancia y una mala adolescencia, es justificable su actuar? ¿Porque no tuvo opción? Si está enfermo, sí. Si no nació enfermo, no es justificable.
Y entramos en esta parte del pertenecía al 85%. Sí. Te voy a decir una cosa. Otra historia, esta me la contó el que en un momento fue mi mejor amigo, es un actor. Su primo, que además lo conocí por casualidad, que también es actor, voy a omitir el nombre porque qué tema, en México se acaba de casar. Iba en su coche con su esposa. Se mete a mano en una calle, pum, los rodean un grupo de personas. Él se frena, pues obviamente así como que ¿qué onda? Trae el vidrio abajo y llega un tipo así y le pone la pistola en la cabeza y le dice: bájate. ¿Qué crees que iba a pasar si él se bajaba? A ella no le dijeron que se bajara. ¿Qué crees que iba a pasar si él se bajaba? Lo iban a matar, ¿Y qué iban a hacer con su esposa? ultrajarla. Además de llevarse el coche y eso que vale pepín. Pero te fijas que normalizada tenemos la violencia que no podemos pensar en más. Y él lo sabía. Y le dijo: me bajo con mi esposa. Le dijo: no, ella se queda, bájate. No me voy a bajar. Te voy a matar. Adelante. No me voy a bajar. Y no se bajó. Y se fue. O sea, fue un acto Aceleró el auto. único en la vida. No, se alejaron. No sé ni siquiera exactamente cómo fue el suceso. Pero, híjole, es esa decisión. O sea, ¿tú decidirías perder tu vida? ¿De verdad? O sea, conscientemente dirías: no, adelante, dispara. Y está bien difícil porque desde aquí decimos: sí, claro, y no sé qué. Esa parte de querer ser héroes. Ajá. No creo. Tú lo dijiste, a esta persona le pusieron la pistola en la boca y solo pensó en él. Solo pensó en él. Siempre pensó que pensaría en su familia y en su mamá. Solo pensó en él. Esa es la naturaleza humana. Otra persona se bajaba del coche. Sí. Ay, no, qué fuerte. O sea, qué pensamiento tan firme tuvo que haber tenido o qué entereza. Porque normalmente o piensas, si no me bajo, nos matan a los dos. Y uno por supervivencia dice: ok, me bajo y les hago caso y a lo mejor no nos va tan mal. Porque uno piensa que la resistencia no es favorable. Sí. Pero a veces hay que imponernos porque pasa, por ejemplo, con los criminales en esta cuestión de la psicopatía. Somos víctimas, nos ven como víctimas vulnerables a niños, a mujeres y ancianas. Sí. ¿No? Entonces, son depredadores que nos ven débiles. Pero al momento en que, digamos, nos imponemos de cierta manera, se achican por su personalidad. Tú sabes que la mayoría de los asesinos seriales masculinos, sus víctimas son mujeres. Y les tienen miedo al hablar. O sea, de cierta manera no pueden sostener relaciones a lo mejor sanas con las mujeres en su día a día por cosas o experiencias del pasado que los trastornaron o que los marcaron. Y simplemente es la única forma, con la violencia, en la que pueden ejercer poder sobre nosotras o sobre nosotras las víctimas en general y sentir ese poder. Sí. Pero ¿qué pasa cuando tú enfrentas o encaras a esa persona? Hay un choque aquí que hace que se fragmente y no sepa cómo reaccionar. Así es. Que es como lo que ayer estaba de casualidad. Y es como parte de la naturaleza humana. Bueno, de la naturaleza en general. Que les decía, es bien raro, pero no sé, me parece extraño que si estás un animal, un depredador, te va a atacar, un tigre, un león, etcétera, levantas las manos y corres en su dirección. Te conviertes tú en el depredador y sale corriendo. Actúa de inmediato. Y es bien raro porque ¿quién en su sano juicio, si ves correr una leona, vas a levantar los brazos y vas a correr directo hacia la leona? Tu reacción, tu instinto es correr hacia el otro lado y pues vas a ser devorado, ¿no? Entonces es como esta parte, como dices, romper la otra parte. Pero, y voy a sonar a lo mejor bien ingenuo, creo que lo más importante sería no tener jamás que llegar a ese punto, sino poder prevenir, conocer los casos, la psique, la cuestión social, cultural, etcétera, que desarrollan estos eventos
y evitarlos. Totalmente. Creo que eso sería bien importante. Sí. Inclusive la fórmula en la cuestión de la criminología es la prevención. Claro. Todo se basa en la prevención, tal cual, porque no podemos tal vez erradicar la violencia que ya existe, pero podemos prevenir que no haya más. Claro. Ay, perdón que esté como que divagando un montón de cosas, pero es que me parece súper interesante lo que estás diciendo. Me parece súper interesante. Pero ibas a contar otra cosa, ¿verdad? Sí. Sí, a ver, cuéntanos. Bueno, traigo también, ya que andamos aquí en el norte, del estado vecino de Chihuahua. Ok. Es Alfredo Ulises Villarreal. Ulises Villarreal, tal cual. Andrés Ulises. Me suena muchísimo. El descuartizador de Chihuahua. Ah, ok. Lo ubica. Uy, sí. Lo ubica. Es que personalmente, ese caso es el segundo que yo hablé en mi podcast. Me llamó mucho la atención porque sabemos que los asesinos seriales suelen dejar firmas. Entonces la peculiaridad de este personaje es que un suceso de la infancia lo llevó a su vida adulta. Él fue abusado durante niño y digamos que tal vez una manera de compensar ese abuso era regalarle juguetes. Entonces me llama mucho la atención cómo es cuando él ultimaba a sus víctimas, todas hombres, dejaba un pedazo de un juguete o la mitad de un juguete. Por ejemplo, en su primera víctima dejó la mitad de un triciclo. Entonces, ¿cómo eso? La cuento así tal cual, a lo mejor un resumen, porque me llama mucho la atención cómo él pasó de víctima a victimario. Ajá. Cómo hizo ese cambio. Es decir, él durante su niñez sufrió abuso y de cierta manera trataban de compensar ese abuso con regalos. Entonces, cuando él es adulto, trata de replicarlo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tratamos de replicarlo? ¿Por qué piensas tú, Fepo? Pues realmente no sé por qué repetimos lo que nos lastimó, lo utilizamos para lastimar cuando llegamos a la adultez. No sé por qué lo hacemos. ¿Por qué es? Es una forma de sanar. Cuando tú eres indefenso. Me acaba de explotar la cabeza con lo que dijiste. Okay. Cuando tú eres indefenso, Fepo, que eres la víctima y no tienes el poder de controlar lo que ocurre, te vuelve totalmente una presa, sin posibilidades de tener más opción. Entonces, te minimizan y te roban tu identidad, te roban toda tu esencia, todo lo que tú eres, y literalmente te vuelven un objeto, te cosifican. Esa es la realidad. Te quitan tu humanidad y te cosifican. Entonces, una manera de recuperar eso que te robaron es reforzándolo. ¿Y cómo lo vas a reforzar? Haciendo lo que te hicieron sentir a ti para empoderarte. Cosificar a otras personas para recuperar tu lado humano. Tu identidad. Tu identidad tal cual. Entonces, él ultimaba a hombres, era narcomenudista, él vendía drogas y era la manera de captar a sus víctimas. Después los invitaba a su casa con engaños de que tengo más droga aquí o lo que sea, ¿no? Sí, consúmele tantito, sí, mira, tengo tal esto. Cual. Entonces ya estando ahí, hacía lo mismo que hacían con él. Ultrajaba, después lo violentaba. Yo lo vi tal cual, el caso lo llevé, lo aterricé de tal forma que él se sentía fragmentado entre ser un niño y tener acciones de adultos de manera obligada. Te robaban tu identidad y ya no sabías qué ser o qué pensar o qué sentir. Te fragmentaba. Entonces siento que en la parte de que él descuartizaba a sus víctimas y de repente tiraba la cabeza en un lado, el brazo en otro, la pierna en otro, el torso en otro lugar, era una manera de representar esa fragmentación que él sentía en su interior de una manera física, cosificando a las personas. Y el hecho de dejar juguetes incompletos también. Claro. Entonces creo que él replicó los escenarios y replicó la violencia y pasó de víctima a victimario simplemente por una cuestión de recuperar su identidad. ¡Wow! Es mi análisis, ¿eh? Es mi análisis. No, sí, me suena. Y de hecho, como que te estabas hablando y recordé como que muchos casos en los que es cierto. Es repetir la acción y además darle como un énfasis
a esta parte como de la búsqueda de tu identidad. Por es la ejemplo, representación de estoy roto y en pedazos y no sé ni siquiera en dónde. Sí. Por ahí hasta se perdió mi niñez. Por ejemplo, que te digo que los casos de crímenes mexicanos, la Mataviejitas, retomando, me gusta mucho usar las referencias Sí. porque fue un caso sumamente emblemático, es un caso sumamente emblemático. ¿Sabes? Pues su mamá la vendió por 2 cervezas. Entonces la figura materna para ella tenía un valor. Es decir, mi mamá me robó mi identidad, me robó mi poder de decisión y simplemente hizo lo que quiso conmigo, me cosificó y me intercambió por cervezas, y eso ocasionó que mi vida tomara un giro donde yo no podía controlarlo, donde a la persona con la que me vendió me tenía amarrada, me ultrajaba y de cierta manera me impidió y me robó mi infancia y mi adolescencia. Sí. Entonces, ¿cómo ella replica esto? La figura materna, ella la veía en las señoras. Claro, porque para su edad esa era como una madre. Uh-huh. Y de cierta manera el hecho de la estrangulación, de ahorcarlas, de cierta manera yo siento y lo veo así, era una manera de silenciar. Así es. De silenciarlas Así es. totalmente. Por eso siempre que veamos acciones de alguien en su adultez, y no solo hablo de la criminalidad, cualquier acción, escárbalo un poquito en su infancia y adolescencia y vas a encontrar muchas respuestas. Más allá del tema cultural, biológico, y de sociedad, y etcétera, ¿no? Y educación. Wow. Oye, pero a ver, tengo una duda. ¿Qué pasó con el descuartizador? ¿Cómo lo agarraron o qué pasó? Bueno, antes de los crímenes de sangre, él ultrajó actualmente a 2 jóvenes. Entonces, en el último de los casos, fue que creo que alguien escapó, no recuerdo muy bien, alguien escapó. Ya habían encontrado 3 cuerpos que no podían relacionarlos entre sí. Coincidieron con él porque esta persona que se escapó lo denunció, mal no recuerdo, y ya estando ahí lo relacionaron con 12 cuerpos más y le dieron 125 años. ¿125? Sí, 125 años. Pero la cuestión es, esto de los que lo relacionaron con 12 casos no me consta en el hecho de que sí eran de él, porque te digo, la justicia tiene una cuestión de encontrar culpables muy sí, interesante. En el de, estos 3 ándale, más. Mira, estos ya me están presionando por encontrar, vamos a achacárselos a esta persona. Sí. Tal cual. Encuentran culpables fabricados. Sí, y es que además, o sea, por ejemplo, en el caso de la matataxistas, pues ya dijo estos, ¿no? Y luego salieron más cuerpos. No, esos no. Y era así como de, hombre, o sea, en un mismo pozo, o sea, quiere decir que hay otros que están tirando, pero como ya es la mala del cuento, no, si todos son de ella. Todos. Y nos comemos con cuchara la información que nos dan. Y pues, ¿qué razón tendría que esta mujer totalmente consciente de lo que está pasando dice, es tal, esta persona y estos 2 jóvenes que ni siquiera me acuerdo su nombre? Pero la histeria colectiva hace que realmente creamos y formemos los monstruos. Totalmente. Así es. Los medios y las autoridades nos orillan a esta histeria colectiva porque cuando tienen la presión de encontrar a alguien, pues échale más para que sea más atractivo, para que sea más crucificado o para que sea más socialmente atacado y que ya. Los obligan a declarar, a echarse culpas y eso es por practicidad. Wow. Ay. Oye, qué interesante. De verdad, ha sido mega interesante. Me gustaría ver de qué manera pudiéramos colaborar en algún momento otra vez. Perfecto. ¿Sí? Encantada. No, hombre, es que yo estoy seguro, yo estoy así alucinado. Estoy alucinado, como que de repente fue muchos golpes de realidad con cosas que No, siento que podríamos complementar muchos temas, igual por cuestión de tiempo, de no nada más de la cultura mexicana, de la cultura latinoamericana en general, como me dio tu historia a pensar en otros casos, pero yo soy de la idea de que
personalmente no me gusta hablar de casos extranjeros de Estados Unidos, Europa, etcétera. Claro. Me gusta la parte esta de darle una identidad a la investigación, de poderlo relacionar, porque estamos muy cerquita de los países latinos y de cierta manera la justicia se desempeña de una manera muy similar y las culturas también. Ajá. Y exactamente porque hacia Latinoamérica tenemos más acercamiento cultural que hacia Estados Unidos. Entonces, son dos cosas distintas. Son dos temas distintos. Claro, hay unos casos espectaculares, ¿no? O sea, mediáticos, famosos, bla, 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 que la gente. Pero también tomemos en cuenta que cuando son mediáticos empiezan a distorsionar muchísimo. Sí. Empiezan a distorsionar porque tratan de hacerlo historias vendibles, historias que generen una remuneración económica. Entonces, digamos que exageran o hacen literalmente, bueno, no literalmente, te cuentan una historia atractiva. Y lo que me gusta de los casos mexicanos y de los casos latinoamericanos, que no están tan explorados y digamos que la información se mantiene más fidedigna. Sí. De hecho, yo por ejemplo, que es una de las cosas que me impresionaban, yo decía, hombre, qué osadía de simplemente porque tú personalmente como guionista o director o productor quieres dar un mensaje, cambiar un aspecto tan increíblemente importante de la historia porque tú piensas que es así. O sea, no porque piensas que es así, sabes que no es así, pero tú quieres mandar un mensaje distinto al que realmente ocurre. Y mostrar, por ejemplo, en la serie de Dahmer, al papá como víctima y a la mamá como la loca. ¿Qué? Sí. O sea, es así como de... A la mamá la mostraron como la histérica. Sí, totalmente. Y que quería perseguir ovnis y se la pasaba con pastillas y todo, pero ella era una víctima de unas cosas y el papá no tenía nada de bueno. Entonces fue así como de, no manches, o sea, pareciera un detalle mínimo, pero de cierta manera influyen en la opinión colectiva. Exactamente. Influye totalmente. Exactamente. Por ejemplo, el caso de Dahmer que se hizo súper viral cuando Netflix sacó y ya había muchos creadores hablando al respecto. Yo puedo escuchar distintos podcasts o distintas películas o series o lo que sea de Dahmer y cada uno le va a dar su perspectiva conforme al bagaje que traiga detrás o a la perspectiva que quiera vender al público en general. Entonces, por eso te intérpretes o guionistas o productores del mensaje que quieran dar y ese mensaje se adapta al año en que estamos viendo, a la época. Sí. A la época. Bueno, y también evidentemente, pues por ejemplo aquí, sin darnos cuenta, de alguna manera también estamos como incluyendo, ¿no? Sí. Las ideas, la forma de ver la vida de cada quien. Y está bien, o sea, está bien siempre y cuando no se afecte lo que es la historia. Sí, lo totalmente. Que es el mensaje nato y puro que contiene el evento, que es lo que se comentaba al principio. La diferencia está en que en los temas paranormales hay como versiones, puedes interpretar ciertas cosas, etcétera. Aquí no debieras de interpretar ciertas cosas. La historia se cuenta como es. Pasa con bueno, yo toqué el caso de las Poquianchis, que se supone que las vendieron como asesinas seriales mexicanas. Entonces yo había escuchado el podcast de varios creadores, había visto videos en YouTube, etcétera, sobre la historia. Quería llegar más allá. La historia me parecía muy atractiva, pero había muchas lagunas que yo no lograba entender. Entonces me puse a buscar el libro de esta escritora que no recuerdo el nombre ahorita, que las entrevistó directamente. Ajá. Me puse a buscar sobre leyes de la actualidad, sobre acontecimientos históricos que estaban ocurriendo a la par sobre el caso de las Poquianchis. Indagué un poco más y ofrecí una perspectiva más allá de la propia de la situación actual, bueno, de la situación que estaban viviendo en ese momento la cultura mexicana, la sociedad mexicana, y me cambió mucho la perspectiva de las Poquianchis, porque los medios nos vendieron una historia, los medios de comunicación, el periódico, las revistas de la época. Alarma fue totalmente
influyó muchísimo en que el caso se distorsionara. Ajá. Entonces, me costó muchísimo sacar ese caso porque había mucha información y estaba tratando de... Nadie tiene la verdad absoluta, esa es una realidad. Pero saqué una versión no totalmente distinta, pero sí diferente a lo que ya habíamos visto, porque me puse a ver de leyes que había, etcétera, y cambia mucho la perspectiva. O sea, de las Poquianchis para mí, después de la investigación exhaustiva que hice, pasaron de ser esas monstruos que nos quisieron vender a simplemente personas que estaban ganándose la vida de una manera errónea por la ignorancia en la que vivían. Claro, así es. Sí, es cierto. Era totalmente distinto. Estábamos pasando por unos cambios impresionantes Inclusive en el país. Culturalmente. Había figuras que también tenían sus burdeles y todo, que eran muchísimo peores que ella. Pero la cuestión es que ellas tenían información de figuras públicas, políticas de la época, que prefirieron silenciarlas. Había personas que tenían sus burdeles, que tenían sus casas de citas, que realmente eran más macabras o más oscuras que las Poquianchis. Por eso cuando las detienen, la gente está ahí peleando y era así como de ya procesalas, conviértelas en un monstruo y que no hablen. Sí, tal Porque cual. ahí estaba el sacerdote, estaban los presidentes municipales, estaba... Claro. Sí, había una lista de figuras importantes en México que no les convenía que saliera a la luz. De la Por eso las sociedad y la silenciaron. política, claro. Sí, y por eso para mí, las Poquianchis fueron chivos expiatorios. Más que... O sea, criminales, pero también chivos sí, expiatorios. no Así tan es. criminales como nos las No vendieron. monstruos. No, totalmente. Personas que cometían actos ilegales y criminales, pero no monstruos. Sí. Sí, claro. Ese es el tema. Llevaron la historia a otro nivel, totalmente. Y con muchísimos, ¿eh? Se convierten en monstruos más que en personas o criminales. Oye, ahora sí. Muchísimas gracias. Por favor, antes de que nos vayamos, repítenos redes sociales, plataformas. Va que va. Por favor. Estoy como Tania Mino en todas las redes y como Perfil Criminal Podcast. Qué chido. Me encantó Ok. muchísimo. Y me voy a... Mañana, porque hoy tenemos en vivo. O sea, que ahorita estamos grabando esto. Sí. Me voy a quiero escuchar el de las Poquianchis. Va que va. Quiero. Ahí me das tu opinión. ¿Qué Sí. piensas? Sí, porque aparte lo tengo muy fresco. Va, ahí me cuentas qué te parece. Muchas gracias. Va, gracias. Recuerden, nos vemos la próxima semana para adentrarnos en la mente de otro criminal. Chao.